Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ágora, este espacio de debate aquí en Axarquía 24, donde intentamos acercarle los problemas o las noticias que son más de actualidad y que demandan mayor atención. Por ello invitamos a una serie de amigos de aquí de Axarquía, vecinos nuestros, que nos van desgranando esos aspectos de la actualidad que a todos nos interesan. Para ello contamos con Antonio Cordón, del Partido Popular de Algarrobo. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Paco. También con Alfonso Gil Mantega, también veterano ya en estas lides aquí en Axarquía 24. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, José Antonio Ponce, también concejal de Izquierda Unida en El Borge y portavoz de Izquierda Unida Mancomunidad. José Antonio, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí nuevamente. Y nuestro amigo Antonio Colomer, además también compañero en tantas batallas aquí en Axarquía 24. Antonio, bienvenido. Efectivamente, muy buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, una de las medidas que se ha presentado, hablábamos el otro día de los índices de desempleo que hay en España y concretamente en la Axarquía, y salió el tema, porque siempre es prácticamente inevitable en estos tiempos, hablar de los índices de corrupción que hay, de los casos continuos que a veces sale a imputado por día y parece, en cierta manera, que se desborda, ¿no? Uno de los aspectos más significativos que recoge el CIS, saben ustedes que hacen encuestas continuamente, es la preocupación de los españoles y creo que la corrupción, no sé si era ya el primero o el segundo de los problemas más importantes junto con el desempleo que tienen los españoles. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, ha presentado una serie de medidas precisamente para evitar esa corrupción, ¿no? Entre ellas, la publicación de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos, incluirán más detalles aún de los que ya hay. Se reforzará los medios de la Oficina del Conflicto de Intereses. En el Código Penal se incluirá por primera vez la financiación ilegal de los partidos, un aspecto que hasta ahora no había sido recogido, y también se aumentarán los plazos de prescripción en delitos relacionados con la corrupción. En estas y otras medidas han sido presentadas y generalmente ha habido una serie de comentarios al respecto, no siempre elogiosos, que ponen en cuestión la eficacia de estas medidas. Yo abro la pregunta a los cuatro, ¿ustedes cómo lo veis? Pues bueno, yo creo que el Partido Popular pone en marcha o quiere poner en marcha muchas medidas, pero yo creo que se ven pocas o tardan en llegar. Por ejemplo, una de las medidas que hace pocos días propuso el presidente Mariano Rajoy en el Parlamento era de poner más jueces para que la cosa pudiera hacer, para agilizar el trabajo, agilizar todo este proceso que hay derivado de la corrupción, ¿no? Pero vamos a ver, se anunciaron 100 jueces para combatir la corrupción, pero es que estos 100 jueces ya están, quiero decir que ya tienen para salir a despachar, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa? Si estos 100 jueces no tienen los medios para poner en marcha, para agilizar todas estas tramas, todas estas corrupciones, que no las tienen, no tienen medios, no tienen sedes judiciales, no pueden ir a una plaza a impartir la justicia y a tener allí... y a preguntar quién es corrupto y quién no. Exactamente, quiero decir que se ponen en marcha estos 100 jueces que quiere poner el PP inmediatamente, pero sin medios. Entonces, quiero decir que todo esto lo que hace es volver a retrasar el tema. Luego, otra noticia que salió ayer, por ejemplo, el Partido Popular nos tiene acostumbrados que siempre dice que respeta las decisiones judiciales. Pero ya salió la secretaria general del Partido Popular ayer ya diciendo que lo que ha hecho el juez Ruth, imputando a toda esta serie de gentes en el caso Gürtel, que ahora ya no lo ve tan claro, que ya no les interesa. ¿Qué pasa? Que de aquí a unos días vamos a ver cómo se cargan al juez que ha tirado todo eso adelante por una cosa, digamos, oficial. Yo no entiendo las cosas que a veces vemos que el presidente Mariano Rajoy dice en el Parlamento, y luego vamos desgranando los diferentes programas informativos que vamos viendo, que todos son trabas y de eso para que la cosa se vaya retrasando. Llega un momento que el ciudadano no entiende cómo funciona realmente este país. Es que ya España no lo conoce prácticamente nadie, vamos. Pues Antonio, ¿lo ve igual? Bueno, yo lo que veo es que la corrupción es el cáncer de la democracia.
es un problema muy grave, pero no obstante, bueno, y se puede decir que también la corrupción viene con la condición humana, y es verdad que en todos los partidos hay corrupción, que la corrupción está instalada en todos los colectivos, porque hay corrupción en los jueces, hay corrupción en la Guardia Civil, hay en los curas, hay en los médicos, en los periodistas, etcétera. Por tanto, no podemos centrarnos solamente en una corrupción política. Y yo sí quiero lanzar o romper aquí una lanza por los políticos, no porque yo sea político y haya estado toda mi vida ligada a un compromiso social, que yo lo veo así, como un compromiso social de lucha por tu pueblo, por tu ciudad, por tu comarca, o en este caso también por la clase obrera, etcétera, etcétera, desde la izquierda, ¿no? Yo creo que la función más noble que existe es la política. Y algunos pueden echarse las manos a la cabeza, pero yo creo que sí, es una función noble porque en la política no se estudia para la política, es un compromiso que tú adquieres en luchar por la sociedad y en este caso, en algunos casos, por los más débiles y por los más desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, dicho esto, hay miles y miles de concejales y de alcaldes luchando en sus pueblos, sin cobrar apenas casi nada, trabajando por mejorar la situación de los vecinos, de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, he estado toda la mañana recogiendo alimentos para el comedor de aquí de Vélez Málaga, en el Borges, que por cierto se han portado muy bien todos los vecinos y han llenado nuestra sede allí de Izquierda Unida de productos para traerlo aquí a Vélez Málaga. Fíjate que no es ni para el Borges, es para aquí, para la comarca. Y yo digo, y hemos estado pues recogiendo allí todos los militantes, por supuesto voluntariamente, y así hay miles, ¿no? Por tanto, dicho esto también, la corrupción tampoco todo el mundo es igual, y yo siempre me miro en algunos presidentes del gobierno que han dejado la presidencia, donde ellos pues bueno, favorecieron a ciertos monopolios, a grandes empresas para después por la puerta giratoria irse allí y ganar, como Felipe González o Aznar, pues están ganando más de 100.000 euros, ¿no? Yo me reflejo en Gerardo Iglesias, que dejó la Secretaría de Izquierda Unida y se fue a una mina a trabajar, o Julio Anguita, que rechazó la paga que el Congreso le daba y se fue a dar clases a Córdoba. Bueno, pero, entonces quiero decir que todos los políticos no son iguales, pero una cosa ni todos los partidos tampoco. El planteamiento personal de cada uno y otra cosa es la corrupción. Sí, pero quiero decir Es que decir, la corrupción González, está establecida también un tema, digamos, cultural. A mí siempre me han enseñado que no hace falta para ser alcalde de llevar un chofer, tener un Audi. Pero eso es ética. Entonces, no es corrupción, es ética. Exactamente. Corrupción si tú la cultura es de que tú vas a una alcaldía o a ser diputado o etcétera, a no llevar dos choferes, un guardaespaldas, un Audi que te recoja en tu casa todos los días. Bueno, pues si tú esa cultura, a no tener 4 casas cuando seas alcalde, entonces si ya de por sí llevas cuando entras en un cargo político o entras en un partido, vas con la idea de que vas a robar y que vas a enriquecerte, pues claro, esa idea cultural se transmite en algunos partidos más que en otros, ¿no? Y yo casi podríamos hablar hoy en día en España. No, he dicho que todos los partidos. He dicho que todos los partidos y todos los colectivos. Unos a más nivel. Pero hay diferencias. Y eso es lo que hay que erradicar. Yo he puesto 2 coordinadores de Izquierda Unida. Eso hay que terminarlo porque luego, ¿eso qué pasa? Que reverte en la población y el que sufre las consecuencias de esto es lo que tú decías antes, que tienes que llevar comida a un centro de estos porque reverte a la gente que no puede, llega un momento que no puede comer. Perdonad porque es que se acumulan ya las intervenciones. Dice José Antonio que los planteamientos personales son también planteamientos de partido. Yo no estoy de acuerdo contigo para nada. En todos los partidos hay gente que tiene un comportamiento de una manera y otro de otra. Es decir, se puede estar en política sin cobrar en el Partido Popular, el Partido Socialista y en Izquierda Unida. Hay una cierta tendencia. Yo, por ejemplo, recuerdo ahora a la alcaldesa de Manilva que contrató directamente a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque entendía o daba a entender que el pueblo era del partido. Es decir, ¿que ha sido transversal la corrupción? Por supuesto. ¿Que hay marcas de partido? Yo creo que para nada. Desde luego yo conozco mucha gente, muchos concejales del Partido Popular con responsabilidades de gobierno en los pueblos que no están cobrando nada.
y lo hacen por vocación al Sí. pueblo. La vocación del servicio Es lo al que yo he pueblo dicho, es lo que yo he dicho. no es exclusiva ni unívoca de ningún partido. Yo de todas maneras... Bueno, pero para ser honesto, José Antonio, lo primero que ha dicho, nada más empezar, ha dicho, esto no es de un partido, esto es... Bueno, pero ha dicho luego también, todos ha lados dejado puede entender sonar. que había partidos con más vocación Hombre, de ocupación, por supuesto, de, no es de lo mismo, confusión. no es lo mismo si lo de Manilva algún día se... yo no es por defender porque ya esta persona no está en Izquierda Unida, esta alcaldesa, pero digo, si algún día verdaderamente sale el delito, que todavía no está juzgado, pues eso es una minucia que ya sabemos que en casi todos los pueblos se contratan, pero una minucia comparado con el llevarse dinero, porque una cosa es un problema administrativo que cometen cualquier alcalde o cualquier concejal en un pueblo, y eso hay que dejarlo claro también para que la ciudadanía lo tenga claro. Una cosa es un problema administrativo y otra es ir a la caja y robar y llevarse dinero. Hay muchas maneras de robar, eso es diferente, por tanto la corrupción hay Yo- que ver el delito Mira, también. yo tengo mi los teoría, y es mi teoría personal, no es teoría de partido. La corrupción es un problema de poder sin control. Es poder muy repartido, mucho poder. ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Por qué se hacen comportamientos corruptos? Por una perogrullada, porque se puede. Porque se puede. Entonces, ¿cuál es la solución para la corrupción? Por supuesto que hay comportamientos éticos y tenemos una tradición, por lo que sea, unos dicen por una razón y por otra, que no tenemos la ética calvinista en los países del Mediterráneo y solamente hay que ver pues todas las tradiciones de Italia y hasta de Grecia y lo que ha pasado en España. Pero en cualquier caso, sí que hay que cambiar el chip de las administraciones públicas. Esta cosa de decir, y lo vemos en los ayuntamientos, mismamente el ciudadano muchas veces lo que le pide, se acerca al concejal, al ayuntamiento, al alcalde, para el favor. Haz el favor de... Y luego los controles que hay ahora mismo en las administraciones territoriales son nulos. Tiene más control la administración del Estado, siendo más lejana, y está la intervención más presente dentro de la administración del Estado que las territoriales. Y yo también quería recordar un par de cosas. Todas las acciones de desvelar la corrupción y todas estas cosas que están saliendo en los medios, fundamentalmente las está llevando Hacienda, que es gobierno, y Guardia Civil, que es gobierno. Y luego, muchas veces damos la sensación de que vivimos en un país bananero, que esto es, qué sé yo, pues, no sé, una república centroamericana o centroafricana de hace 50 años, y España como sistema, la administración no es corrupta, ni los políticos por sistema, ni la administración. Yo voy a contar una anécdota de hace muchísimo tiempo que estuve trabajando yo en relaciones internacionales, en la seguridad social, y tramitábamos pensiones de pobres inmigrantes de hace muchísimos años, de cuando el SOVI y el retiro obrero, y la pensión a esos países había que llevarla, a los países sudamericanos, había que llevarla por valija diplomática. Y aquí en España la administración sigue funcionando, la gente sigue cobrando sus pensiones, no Pero, tenemos Antonio, una policía Antonio, corrupta, yo, los políticos, cierto que hay pero yo no me refiero a los políticos, pero nos desviamos del tema de nuevo. Eso no es hablar de la corrupción. Como vuelvo a insistir, como ha dicho José Antonio, una cosa es que vayas al alcalde y le pidas un favor, porque es tu vecino al fin y al cabo. El alcalde no es la ciudad de Málaga o la ciudad de Madrid que tú tienes acceso al alcalde. El alcalde es tu vecino, se bebe una cerveza contigo y tal. Esto es otra cosa. Esto es efectivamente que hay un cajón, normalmente suele ser una caja única, con dinero y tú coges y te lo llevas. Eso es corrupción. Y vamos a tener que hablar, Alfonso, porque ya mucho rato callado y ya ha gastado un folio escrito y supongo que tendrá muchas cosas que decir. No, yo es que si no me pierdo y me gusta tomar nota por poder intervenir y aclarar cosas que se dicen, ¿no? Vamos a ver, ¿puede pensar alguien que esto es una especie de plaga divina o de castigo de la naturaleza o que la corrupción es inherente con el ser humano y todas estas cosas que se dicen de manera tópica y que todos son iguales? No, vamos efectivamente, como dice el señor moderador, a delimitar cuál es el conflicto. El conflicto es que aquí hay una casta política, es decir, una serie de personas muy concretas, muy poquitos, unos centenares o unos miles de personas, somos 46 millones en España, y no hay 45 millones de corruptos, hay unos miles de corruptos, pero son muy importantes, son gente muy relevante, son gente muy significada, son gente de los dos grupos políticos que mayoritariamente han gobernado desde la llamada transición de Adolfo Suárez. Y entonces, efectivamente, existe un Tribunal de Cuentas que debería de fiscalizar la labor de esos grupos políticos
y que no lo hace, o lo hace con demora de 5 años cuando ya han prescrito los delitos económicos, para no encarcelar a toda esta sarta de chorizos, porque, digámoslo claramente, son ladrones de muy poca categoría. Por decirlo de una manera gráfica, podemos decir que el señor Roldán es un ladrón de categoría porque se llevó 1.200 millones quitándoselos a la Guardia Civil en su lucha contra la terrorista, ¿no? Eso es un gran ladrón, es un gran artífice. Otro gran artífice, pues dicen que es la gente que controla los flujos de dinero del petróleo, y ya incluso están los jefes de Estado metidos en ese latrocinio a toda la población. Pero aquí los casos célebres que han salido a la palestra, pues son los que están en televisión todos los días, que son los altos cargos del Partido Popular y del Partido Socialista, que aprovechándose de su situación de poder en las instituciones públicas, han mangado, han robado, son ladrones. Pero volvemos a lo mismo. Y no están en la cárcel. No, perdóname. No, un segundo solo. Sí, no puede centralizarlo en el Partido Socialista y el Partido Popular, porque en Cataluña está Convergencia y Unión, y hay otros casos en otros partidos. De acuerdo. Pero es que si lo centramos ámbitos, claro, es que hay determinados ámbitos donde gobiernan los nacionalistas, que también son ladrones, y hay efectivamente también gentuza en Izquierda Unida, que sorprendentemente no sabemos cómo los de Izquierda Unida no han controlado, porque son muy poquitos, y es verdad que sería fácil de controlar, y que graciosamente ahora, cuando ya están procesados o están demostrados que son ladrones, se dice que han dejado de ser de Izquierda Unida. No, mire usted, mientras han sido de Izquierda Unida es cuando han estado robando. Qué tontería es esa de que ahora ya no son de Izquierda Unida. Estaría bueno que tuvieran una sección en la cárcel cada grupo político, de sus chorizos, ladrones, convictos y confesos y juzgados y condenados, y que siguieran diciendo que son del mismo grupo político que nos gobierna. Hasta ahí podríamos llegar. Quiero decir, hay que acabar con esta casta de ladrones, y claro que podemos, sí se puede acabar con esta. ¿Cómo? Pues con control democrático. ¿Y por qué no se ha acabado antes? Pues porque no hay democracia en este país. En este país hay una dictadura de esos grupos que han heredado el llamado Movimiento Nacional, que era el partido del gobierno. El partido del gobierno colocó a su secretario general como líder de UCD, el señor Adolfo Suárez, al que quieren homenajear pasado mañana los de la derecha extrema de este pueblo, diciendo que ahora son de centro. Pero miren ustedes, eso es mentira. El centro no existe. Existe gente de derechas y gente de izquierda. Existe gente honrada y gente ladrona. Y hay, efectivamente, en el Partido Popular y en el Partido Socialista, alguna gente honrada. Es cierto, hay alguna gente honrada. Cuando se den cuenta de dónde se han metido, se irán. Porque, claro, no pueden estar en un tinglao que es una mafia de ladrones. Entonces, miren ustedes, a los que están despistados les decimos, váyanse ustedes cuanto antes, porque están ustedes en la cueva de los ladrones. Pero Bueno, aquí yo, perdona, sí. muy breve. Muy breve. No va nadie a la cárcel. Hay un presidente de la Diputación de Castellón que entró ayer. El señor tesorero. Y tenemos, el señor tesorero, el Bárcenas, está en la cárcel. Ese es el tesorero del Partido Popular. Y ha entrado con el gobierno del Partido Popular. Es del Partido Popular. El presidente de la Diputación de Castellón está en la cárcel. Del Partido Popular. Y hay un ministro del Partido Popular. El señor Estando gobernando el Partido Popular. Del Partido Popular. Quisiera ver en otros países gobernando un partido que entraran miembros de su gobierno, que hubieran sido miembros de su gobierno la misma casta. en la cárcel por corrupción. Entonces, yo no sé dónde está aquí la casta. La casta en todos los partidos donde gobierna una casta. ¿Dónde está? Es decir, en este país. Se la ha perseguido judicialmente a miembros del Partido Popular y han entrado a la cárcel, ¿sí o no? Hombre, es que si hubiera sido ¿Sí o clamor. Claro que han entrado en la cárcel, porque son Ahora delincuentes. porque no hay más remedio. Porque son delincuentes. Porque la cosa está ya tan caliente que el gobierno ya no puede dar ni indultos al señor Fabra, ni indultos a todo esto. Luego los españoles pagamos muy bien a nuestros políticos. Cobran mucho para que cada día cuando los vemos por la televisión nos deleiten con el mismo discurso, echando balones fuera, y siempre con el y tú más, cuando se ven entre, no sé, yo quiero decir un error, efectivamente, que de nuestros políticos, los ciudadanos, esperamos mucho más de las contestaciones y los discursos que nos deleitan cada día. Una cosa, no hay que hacer control democrático, perdona, control de la intervención general de Hacienda, que funciona magníficamente. Yo creo que también yo voy a dar un dato muy rápido, un segundo, de que los ciudadanos, cuando hablamos también de los ciudadanos, también hay que decir, y yo aquí quiero criticar también a los ciudadanos, en lo cual me encuentro yo también, por supuesto, pero cuando hablamos del pueblo, el pueblo tiene también parte de culpa de la situación de corrupción. Porque yo me acuerdo que en Marbella,
cuando Gil venía diciendo que él era un corrupto y que venía a robar al pueblo, ganó por mayoría, no por mayoría, ganó por todo, porque se llevó todos los concejales. Pero es que a la segunda vez volvió a ganar, a arrasar. Pero es que a la tercera vez volvió a ganar. Y si no llega a ser porque lo meten en la cárcel, vuelve a seguir ganando. Y tú que conoces la historia de los bandoleros, sabes que los bandoleros eran ídolos populares, claro, porque robaban a los ricos. Pero el problema es que ahora nos roban a los pobres. Exactamente, pero es que robándole a los pobres, la ciudadanía, claro, los pobres, siguen yendo al fútbol, siguen desinteresándose de la política. Con toda la razón. Bueno, con toda la razón, pero es que después le pasa lo que pasa, porque es que también en Valencia se siguen votando a esos corruptos y se le sigue a Fabra y al otro y al otro de más para allá y pues se le sigue votando. Esa casta tiene ¿Por qué no se le castiga? Porque tiene su clientela, porque tiene sus colgados. No es la clientela pequeña, es que en Marbella le votaban el 90% de la población de Marbella. Entonces habrá un problema también de que no hemos sabido vamos a dejar claro ese dato. En los tiempos mayoritarios. Lo de Marbella fue una cosa puntual en aquel tiempo, pero es que ahora está extinguido en toda España. Pero yo creo que la gente cambiará. Bueno, esperemos que cambie. Esperemos que cambie. El Partido Popular sigue siendo el más votado todavía. No estoy de acuerdo. El Partido Popular sigue siendo el que en la encuesta el más. ¿Y dónde se ha puesto más remedio a la corrupción que si no ahora? ¿O es que la corrupción es de hace 4 años? ¿No había corrupción hace 20 años? No, claro. Y habría que ver cuantitativamente. Bueno, con Felipe González estaban todos los ministros en la cárcel. El director general, director de la policía, la del boletín oficial, la del Banco de España. Con Felipe González eran casi todos. Y ahora pues la gente no tiene una buena formación política. Es correcto. La gente no tiene una buena educación política. Pero ¿qué oportunidades han tenido de tenerla? Quiero decir, si están viendo lo que está pasando, ¿por qué en lugar de en las tertulias insultarse y molestarse no se hacen propuestas positivas y no se dice cómo se aclara esto? Es decir, en el próximo ayuntamiento de Vélez Valle, ¿alguna posibilidad de que esto no suceda? ¿De que no se siga colocando por enchufe los del PP y los del PSOE? Pues sí, en el momento de que efectivamente la población, como muy bien ha dicho Colomer, vaya a los plenos o como ha dicho Ponce y controle a quién gente se contrata y cómo, porque aquí hay un alcalde que fue inhabilitado por hacer trampa con la colocación de la gente joven. Y esta es una anécdota que debe de reseñarse. Es decir, cuando a un ladrón se le pilla robando, claro que se le condena y claro que va a la cárcel. Bueno, entonces, hay forma de evitar esto, claro. Me vaya a disculpar, pero me queda muy poco tiempo y yo me gustaría, porque además tenemos gente, yo creo que muy adecuada para esta noticia que venía precisamente hoy en la prensa, ¿no? El retrato de Bernardo de Gálvez parece que por fin será colgado en el Capitolio en Estados Unidos el 9 de diciembre. Yo sé que ustedes 4 sois convencidos comarcalistas además y bueno, pues que tengan un gesto de esta manera de recuperar el nombre de uno de los grandes hombres de la Axarquía, siempre es bienvenido, ¿no, José Antonio? Sí, yo creo que, bueno, con independencia de la opinión sobre la referencia histórica de este personaje que pueda tener yo, todo lo que es la comarca de la Axarquía, todas las personalidades, ya digo, desde un bandolero como se ha nombrado aquí hasta este representante que tuvo una historia muy destacada en Estados Unidos, pues bienvenido sea que se resalta la Axarquía y a todos los que han trabajado en la Axarquía por distintos motivos, ¿no? Hombre, yo creo que es importante y que se reconozca la figura de Bernardo de Gálvez y, bueno, la Axarquía, pues, podemos tener otro tipo de problemas que tenemos muchos, pero culturalmente tenemos unas raíces muy fuertes, ¿no? María Zambrano, este personaje que se va a colgar su retrato en un sitio tan simbólico como este, y a más, pues bueno, quedaba un poco atrás hace unos años como apagadillo, pero ahora pues hace 4 o 5 años que vuelve a estar en el candelero, se celebran una serie de fiestas en la localidad, vienen personajes de Estados Unidos, el año pasado me parece que vino el gobernador del estado, y que todo esto es interesante. El alcalde de Pensacola. El alcalde de Pensacola, y es interesante porque más que nada es los nombres, ¿no?, que se dan, por ejemplo, pues en Estados Unidos la Axarquía va a ser conocida. Y además es familiar de Paco Gálvez. Esa es otra historia. Es un perfecto embajador. No, yo creo que como hay que felicitar a Mascarapeda y a los Gálvez, ¿eh? y a los Gálvez como Paco, porque además él vive, yo sé que vive
de manera muy Es que, apasionada. a veces se piensa que, bueno, que los grandes personajes de España pues que están enclavados en otras regiones, ¿no? Y, bueno, No, como la no. charquía, Alfonso. yo creo que hay un fondo muy importante cultural. Lamentablemente no quedan Gálvez ahora porque al parecer todos están contra la independencia de Cataluña. Este señor es célebre y es famoso porque luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos. Y los que estamos a favor del derecho de autodeterminación, pues podemos enorgullecernos de que se favoreciera la independencia de Estados Unidos, pero luego los españoles no vieron bien que estos Estados Unidos defendieran la independencia de Cuba. O sea, que lean ustedes la historia y averigüen quién es quién, porque hay cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos y hay otras cosas por las que hay que correr un tupido velo. Cada personaje tiene su historia negra, pero esto ya es... Seamos justos y equitativos. No todos los No, Galvez, por favor. no todos los Galvez están en contra de la independencia de Cataluña, porque yo soy Galvez, a mí particularmente me da igual. Te lo digo por si hay alguna No, si duda yo no al es que esté respecto. a favor de la independencia, estoy No, a favor es del que- derecho de los No, catalanes hombre, a ser pero yo independientes. no sé qué tiene que ver una Sobre cosa con la Cataluña otra. un día tendremos que hacer un En cualquier monográfico. caso, Otro día. en cualquier caso, Yo tengo mucho que decir. independientemente de la opinión de Alfonso, el que un personaje de la exarquía, como dice José Antonio, como han dicho los invitados, que un personaje de la exarquía de un pueblo como Macharabiaya, que hace 300 a 200 años, 200 y pico años, estaba donde estaba, enclavado donde estaba, llegaran a donde llegaron, a desfilar incluso al lado de George Washington, es un motivo de orgullo para todos nosotros, se interprete en clave política. No, o eso no tiene Y la discusión. baraja de cartas tan bonita que se Efectivamente, que además tiene No, y una no tiene colección. discusión los méritos de este señor. Hablaremos más también de Venaro de Galvez, de Alfonso Gil Mantegas y de todas muchas cosas aquí en Ágora, en Exarquía 24. Hasta entonces.